Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Compartir nuestras búsquedas, compartir nuestras experiencias. Si alguien desea tomar la palabra, adelante, usted la tiene. Maestro, ¿me Sí, permite decirle algo a Guadalupe Vega? ojalá fuera por el chat. Es que, bueno, sí, déjeme intentar. Ok. Gracias. Sí, ¿porque no está presente? Sí, maestro. ¿Dónde? Aquí en el cuadrito blanco. Ah, ok, perfecto. Hermana Guadalupe, le van a mandar un mensajito por el chat. ¿Sí escucha? Sí, sí escucho, maestro. Ah, ok. Buenos días. Buenos días. Sí, está bien. Voy a estar atenta. ¿Alguien más desea compartir, preguntar? Adelante, muy respetable Alejandra. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, hay ocasiones en las que una persona es la única que no está de acuerdo. Puede ser que esté equivocada esa persona o que estén equivocados todos los demás, porque muchas veces dicen, es que si todos están de acuerdo, entonces esa persona es la que está mal. Entonces, a veces yo no comprendo esas cosas. Si es verdad o es nada más que las personas lo ven diferente. O sea, no, si todos están de acuerdo, la otra persona es la que está mal o no necesariamente. No, no necesariamente. La democracia no quiere decir que se toma la mejor elección. La mejor elección es cuando se busca el bien común. Y a veces se busca el bien del partido, de la razón de unos que convencen a otros y descalifican a otros. El tema es que ya después de haber expuesto los diferentes puntos de vista, pues probaremos a ver si funciona esto que hemos acordado. Puede que no funcione. ¿Quién asegura? Hasta que no se lleve a la realidad con toda su compenetración y apreciación y valoración de lo que es la realidad. Hay veces que se defienden razones, hay veces que se defienden posiciones, hay veces que se defienden egos, bien, hay tantas cosas, hay muchas posibilidades, pero no es que esté bien o esté mal. Desde los griegos, que fueron un poco los que promovieron todo el sentido democrático, ellos decían que la democracia era el reino de la ignorancia, porque normalmente la mayoría no conocen a fondo lo que están decidiendo. No están con los antecedentes claros. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Cada situación amerita
su valoración, pero al final de cuentas lo que importa es que resulte y resulte en bien de todos. Eso es lo importante. Ya después de haber expuesto, tenemos que apoyar lo que se haya acordado y ver si funciona. Con buena voluntad para que todos ganemos. Pero no hay una cosa definitiva ni antes ni después. Y si alguien no está de acuerdo, bueno, que conserve su punto de vista, pero vamos a aprobar esto, porque hay acuerdo. Pero no quiere decir que hemos ganado hasta que no se refleje en la realidad. Es la diferencia entre consensos y votaciones. Mucho. Y bueno, y si no funciona, pues buscaremos otra mejor opción. Es lo que puedo comentar. Sí, maestro, es que, bueno, ayer se suscitó algo y según yo es que no, pues no se me hacía justo porque éramos 3 personas y otras 6 y 5 y al final querían que cooperáramos con lo mismo cuando pues yo di el doble por 3 personas y los demás nada más dieron una tercera parte por 6 personas y pues yo les dije, es que no es el dinero, es que no lo dijeron desde el principio, sino ya al final. Entonces a mí las injusticias pues no me agradan y no es el dinero, sino el que las cosas no se aclaran desde el principio. Y entonces resulta que pues casi que yo fui la que mala onda. Y lo peor es cooperar para carne. O sea, dije, bueno, ¿por qué tengo que cooperar para su carne? Entonces, por eso era maestro, gracias. Hay que buscar el aprendizaje y no quedarse en las posiciones y que tú lavaste 4 platos y yo lavé 10. Entonces, tú tienes que lavar 6 más. Así cosas de esas. Buscar el aprendizaje, buscar la disposición, no solo ganar o perder. Es muy importante. Sí, doña Silvia, adelante. Bueno, hay una pregunta en el chat, maestro, Ahorita la antes. atendemos, sí, gracias. Gracias. Buenos días, muy honorable Sachela. Buenos días, muy reverendo Garpa, Gracia y todos mis queridos hermanos. Buenos días. A mí se me ocurre pensar, maestro, a este respecto, que las mayorías muchas veces se equivocan. Pues era mayoría la que gritaban, crucifícale, crucifícale. Entonces, no siempre las mayorías tienen la razón. Habría que estudiar eso más detenidamente. Hay veces que unos cuantos disidentes son los que están aportando la mejor solución o el mejor enfoque al asunto. Eso quería comentar, maestro. Muchas gracias. Sí, adelante con la pregunta de... Gracias, sí, maestro. De Oscar Munita. Buen día, maestro y hermanos. ¿Por qué la esposa del maestre de la Ferrier ocupaba una capa larga y las damas Gatpa ocupan una capa corta? La capa larga la impuso el muy sublime maestre por las razones en su tiempo, pero no fue un buen desenvolvimiento después, dadas las condiciones y todo lo que sucedió, que no voy a entrar en detalles, pero cosas muy fuertes. El maestro Estrada consideró que la capa larga no debería ser para la mujer, sino una capa corta, media capa. Y que eso tenía que ver con su grado, así lo visualizó él y lo propuso él a todos sus discípulos. De ahí viene esto. Por las consideraciones de lo que sucedió con el doctor de la Ferrier, tanto en el Arran, con Nueva York, como luego en Venezuela,
el maestro Estrada consideró, en base a esa experiencia, y él dijo que por varias razones, yo no las conozco así con puntualidad, pero aparte se estarían dentro del callar, pero no le escuché, sinceramente se los digo, simplemente decía que la capa larga la tumbaba a la mujer, que no era para ella que la capa corta, en el sentido de la resguardo de lo que tenía que hacer. O no quería que hubiera comparaciones, o no sé, no lo sé, porque no lo escuché, pero sí le escuché algunas cosas. Y si usted me pregunta, es lo que yo le puedo expresar. Pero el maestro lo instituyó así y dijo que era de capa corta, media capa, que se dice, no capa larga. Todas estas cosas tienen su sentido figurativo, su sentido simbólico, su sentido operativo, tiene muchos aspectos. Algo más. Buenos días, querido maestro. Buenos días, Reverendo Leti, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, gracias. Buen día a todos, hermanos. Maestro, ¿nos puede comentar un poco sobre el hecho de que Dios está encadenado a sus propias leyes? Dios, Teos, ahí viene la palabra Dios, Teos, que es un camino que es eterno. Está relacionado a sus propias leyes. Es una expresión decir encadenado porque permanece en esa relación una forma, no sé si poética, no sé si alegórica, no sé. Yo al principio sí me imaginaba como que era una sujetación involuntaria y no lo es así. Es una relación permanente
Las cadenas, supuestamente, unas buenas cadenas no se quitan, se dejan para poder comunicar el esfuerzo. Las cadenas no solo tienen el sentido para la cárcel o los reos. Las cadenas se usan para 1000 cosas. Entonces, la palabra encadenado, yo le doy un sentido, aunque nunca al maestro le escuché hacer la precisión, pero sí lo decía al principio en la cadena. Él decía dos cosas: Dios a través de sus leyes se encuentra encadenado y es uno indivisible, a que siempre está relacionado, un eslabón con otro eslabón, una parte con otra parte, están ligados. Y todos somos hijos de un mismo Padre Celestial y por lo tanto somos hermanos y hermanas. Esos dos aspectos los decía cuando estábamos formando la cadena, que de hecho nosotros hacemos una cadena a expresión de esa relación superior, que todo está vinculado, relacionado. Los científicos saben que todo resuena en todo, todo está vinculado a todo. Podamos usar la figura de cadenas o la figura de relaciones. Pero lo que él decía era encadenado. Pero al principio, de repente, a mí se me ocurría como que te encadenan cuando te portas mal. No, no es eso, no. Es una sujeción del universo. Si no hubiera esa relación, compromiso, vínculo, eslabones, yugos, como se quiera decir, pues el universo no funcionaría desde el principio de los tiempos. O sea que las leyes son la suprema autoridad en la obra. Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe lo que vemos y palpamos y lo que no vemos y no palpamos. Entonces, si lo vemos así, para establecer el orden, para establecer el proceso y la dirección del propósito, creo que queda más claro. Es lo que le puedo compartir. Gracias, maestro. Hay gente que se queda ligada a una palabra, pero tratemos de encontrarle el sentido. Sobre todo ya el sentido que opera en la realidad. ¿Cómo se muestra en la realidad? Porque las funciones crean los órganos. Y los órganos se recrean en sus funciones y no se atrofian. Sí, adelante, Enar. Sí, Enar, adelante. Levantó la mano. Bueno, Sí. sí, ahora buenos días, maestro. Tenía yo pendiente una preguntita que inicié el domingo y que luego fue cuando usted se quedó sin señal. Entonces le estaba diciendo el domingo que me salió en el antenaje el capítulo 1 de Juan, versículo 28, 29, 30, donde habla de vendrá detrás de mí el que bautice no en el agua, sino en el Espíritu, al que yo no podré desatar sus sandalias, ¿no? No soy digno. No soy digno. Y se oye, mirad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo quise preguntarle que se dice que hay que dejar atrás valores y actitudes que ya pertenecen a Piscis. Pero aquí manejamos en estos diálogos, en estos textos sagrados que nos siguen inspirando y que son de Piscis y mucho más atrás, el Bhagavad Gita, el budismo zen, los evangelios. Y en los evangelios encontramos estas dos afirmaciones de Juan sobre Cristo.
mirad al Cordero que quita el pecado del mundo. Y el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien veas el Espíritu bajar y quedarse encima de él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces yo quería preguntarle sobre el bautismo, lo que significa el bautismo dentro de esa visión científico-filosófica, religiosa que integramos todo, y cómo cosas que se han dado en eras anteriores siguen vigentes. Ahora tienen su sentido profundo. Se supone que el bautismo entonces pertenecería a esa tradición sagrada en el que pasa de unas eras a otras y sigue siendo vigente, pero hoy ya no es bautismo de agua, sino de espíritu. Y cómo manejamos textos de eras anteriores que siguen teniendo también vigencia en esta época. Gracias. Bueno, creo que fueron muchas preguntitas, pero vamos a ver, voy a agarrar las ideas que se me queden. A ver, Agnus Dei, el Cordero de Dios. No sé si han escuchado a veces ese canto, el Agnus Dei. Bueno, el Cordero tiene muchas, para mí, ligas a muchas figuras. El Cordero es el que se sacrificaba en la era de Aries, inclusive hasta en Egipto hay una cantidad de cabezas de corderos que a veces dicen, ¿y para qué hicieron tantos corderos? Hay como una calle muy grande de corderos grandes. O sea que no solo es un tema para el tema palestino o de Judea, sino es un tema que proviene de una concepción más o menos en el 1300, 1500, que es la época de Moisés, mucho más antiguo todavía, antes de Cristo. Y la época de Aries. El cordero es el que se sacrifica, el que se hace el sacro oficio. Se entrega como algo muy preciado. Los corderos siguen a su pastor. Es otra figura. Las cabras no tanto. Los corderos sí tienden a seguir a su pastor. Y su pastor a sus ovejas. Fue el que se sacrificó supuestamente cuando el tema de Abraham y Isaac. El cuchillo cayó en un cordero que fue inmolado, así se dice, como llevado a una expresión superior, inmolado, para no matar al hijo Isaac. Muchas figuraciones ponen al Cordero de Dios o al Agnus Dei con un báculo. O sea, que el Cordero aprende de su pastor, de su guía. Es otra figura que también puede estar vinculada ahí. Es el yo soy de Aries, que fue la expresión que Moisés en la era de Aries, cuando Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién eres? Soy el que soy. El origen del pueblo judío eran pastores del norte de Irak y algo de Irán. Eran pueblos de pastoreos arios. Espero que me escriba hoy, si no le marco. A ver, vamos a... Hay un microfonito abierto. Muy bien.
Entonces hay muchas figuras ligadas a esto. Y luego la última parte de lo que usted preguntó, ¿qué es? Se me fue. Enar, la última parte. Sobre el Parte bautismo. sobre el bautismo del Espíritu. El no de bautismo agua. en espíritu, del espíritu. Sí. Que la inmersión no es en agua, es en el fuego de la luz superior. Ese es el bautismo del espíritu, donde se comprende, se vive, se experimenta una inmersión en el mar de la luz, podríamos decirlo así alegóricamente. Entonces no solo era un tema de cómo bautizaba o bendecía, sobre todo bautizaba Juan el Bautista, Juan Ashai, sino era un tema de cómo el Maestro Jesús bautizaba invocando la luz superior, o sea, la fuente de todo lo posible, para recordar nuestra herencia divina y nuestro verdadero propósito o destino, lo más profundo. Alguien que experimenta ese bautizo de luz percibe, aunque sea por un instante, que en todo son sus hijos, sus expresiones, sus manifestaciones, inclusive yo. Pero ese yo se diluye en la luz, en la unidad del todo, a donde tenemos que regresar conscientemente. Inconscientemente todo está ligado con todo. Es un hecho. Pero hay que hacerlo consciente y eso no es tan sencillo. Porque la mente racional particularmente o el instintivo tiende a dividir, a dominar y otras cosas. Entonces, la figura del cordero es una expresión de vínculo de un rebaño que viene muy en lo judío atrás. Eran pastores, unos rebaños de ovejas y otros de chivos, dependiendo de la zona. Ahí las ovejas necesitan pastos. Los chivos en cualquier lugar comen lo que haya. Hasta las espinas se comen. Lo espinoso se lo comen. La oveja tiende a ser noble. No el macho que tiene que defender las ovejas, el macho, el ram, son dominantes. Pero las ovejas en general tienden a ir en grupo, tienden a ir en conjunto. Y sería como la oveja que une a las demás ovejas. Es el humano que une a los demás humanos. O por lo menos les da la seguridad de ser guiados. Que va a haber alerta y protección contra los lobos y amenazas que puedan haber. Porque en donde se pastan las cabras y donde se pastan las ovejas, más particularmente las ovejas, hay muchos predadores, ¿sí? Depredadores. ¿Sí? Son todos temas que tienen su raíz histórica, simbólica, para ciertas culturas que han vivido diariamente por muchos años en contacto con esta expresión de estos animales tan particulares. Y el tema del bautizo en espíritu tiene que ver con ese bautizo en la luz, en la unidad. De hecho, el hermano mayor nos transmitió para el bautizo a los niños menores de 3 años que tienen todavía la mollerita abierta.
el bautizo en aire y fuego, en aire y luz. Es lo que le podría comentar. Muchas gracias, maestro. ¿Por qué me acordé de la iglesia que dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo? Sí, porque es el que nos quita la ignorancia y él sabe a dónde nos lleva. Es el guía de todos la manada del cordero del grupo. El pecado, acordémonos que es la ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. Ese es un pecado. No tenemos el pecado del sexo porque nacimos por el sexo. Aunque algunos de esos dicen que ese es el pecado porque nacimos como animales, como una unión animal. Pero eso ya es una alusión y un miedo y unas cosas personales, los que están reflejados ahí. El pecado es la ignorancia que tenemos, por eso cometemos tonterías. O errores, o para al final buscar aprendizajes. O sea, el error no es más que un anuncio de que hay algo que aprender. No es definitivo. Sí, adelante. Maestro, el bautizo acuariano, el bautismo acuariano, ¿solamente es para los niños pequeños, o sea, antes de los 3 años, y Sí. niños nazarenos? No puede ser para cualquier niño. Siempre y cuando los padres estén de acuerdo. ¿Está Y en qué, los perdón? padrinos también. ¿Eh? No, ya no O sea, yo escuché no esa puedo parte. bautizar a un niño que yo vea si los padres no han dado su consentimiento. Explicándoles qué es lo que hago o qué es lo que me enseñaron a hacer o qué es lo que mi tradición o la tradición que sigo realiza y luego ya me dicen pues si están de acuerdo o no. Yo ya les he explicado que el bautizo tradicional, vamos a hablar de la Iglesia Católica, que es el que conocemos más, o también de las iglesias llamadas evangélicas o protestantes, tiene que ver con una limpieza para entrar a la comunidad o a la iglesia ya limpios, habiendo quitado el pecado. Ese es el sentido, aparte de la fiesta y los vestidos, los ropones y todas esas cosas, que se arma toda una escenografía, ¿verdad? No, quiten eso, el sentido es dejar limpia el alma del niño, que bueno, no sé, a esas edades, y fijarle la señal de la cruz en la frente como símbolo de su nueva comunidad o la comunidad a la que ha entrado. Por un lado es limpiar y por otro lado es sellar. El sello con el aceite y la sal, que es un fijador, es muy clásico. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. La señal, pero bien marcadita en la frente. Y luego dicen que no creen en la magia, pero bueno, son aspectos mágicos de los elementos. Pero así lo hacen y así le dan sentido. Las iglesias católicas, evangelistas o llamadas protestantes, ellos no hacen un bautizo de un niño. Ellos lo hacen hasta que la persona puede elegir, ya de mayoría de edad, y le hacen la inmersión en agua. A los bebés no se les pone inmersión en agua, con una conchita se les baña la cabeza y también se les marca el sello con el aceite y la sal. Eso es lo que yo conozco. Puede ser que me falte mucho, pero eso es lo que yo conozco. ¿Algo más? ¿Algo?
puede compartir acerca de la edad para bautizar. Ya lo mencioné. En las iglesias católicas puede ser un bebé de pocos días de nacido. No sé cuántos mínimo, no lo sé. No conozco la regla, pero sí puede ser muy pequeñito. Y en el caso de los protestantes y evangélicos, dicen que Juan no bautizaba niños, que Juan y el Cristo bautizaban gente mayor, ya conscientes de la entrada y lo que significaba la comunidad. Y es un criterio de divergencia entre la mayoría de las iglesias evangélicas o protestantes que se van al rito tal como fue en su principio, y la católica que no sé en qué momento empezó a bautizar niños. Bebés, pequeñitos, no lo sé. ¿Algo más? Pero si alguien quiere investigar, pues vaya a preguntarle a un padre a ver si sabe. O si no investigue, le pregunta al doctor Google, al gurú Google. Sí, adelante. Sí, yo quería compartir relacionado con esto que mi hijo no estaba bautizado y él mismo decidió bautizarse a los 23 años. Dentro de la Iglesia Católica se preparó con un canónigo en la catedral y la noche de Pascua fue cuando se bautizó, cuando se bautizan los adultos. Entonces yo quise acompañarle y entenderlo, no solamente estar como en las bodas, hacer un lugar nada más para... Y pregunté al sacerdote que le estaba preparando, fui a preguntarle, esto hace ya 7 años, y me explicó cómo en la primitiva iglesia siempre se bautizaba como adultos, siempre a los adultos y en la noche de la vigilia pascual, porque es cuando pasan de la oscuridad a la luz. Ese ritual que entran a oscuras en la iglesia y van encendiendo las velitas para simbolizar el paso a la luz. Y que fue luego en los primeros siglos, sobre todo en la Edad Media, con las pestes y cuando morían tantos niños, cuando no había antibióticos. Entonces eran las madres, era el pueblo, los fieles o los devotos los que pedían que se bautizara al bebé para que no fuera, para que cuando muriera estuviera bautizado y no se quedara por ahí en el limbo y todo esto que se decía, ¿no? Entonces el mismo pueblo fue pidiendo y presionando para que se bautizaran desde bebé. Pero que el bautismo era en sus comienzos, en la edad adulta, cuando pedían entrada a la comunidad y pasaban por esa preparación y ese rito. Así es. Pero es una divergencia de sacramento, como lo operan, pero se pongan de acuerdo de ellos, ¿no? Yo no tengo. Sí, pero acá se hace esos 3 primeros años, se considera que todavía está abierta la mollerita y puede uno hacer el trabajo de depositar esa semilla como un bautizo de luz. Pregunta Deni Abreu de San Juan del Río, que si puede hablar de esa ciencia y religión para la era del Acuario. La verdad es que la vida es un fenómeno multidimensional, multifactorial. Y la ciencia usa su lenguaje para describirlo. Y la religión usa su lenguaje. Pero al final de cuentas es un solo fenómeno que puede ser reconocido desde muchos ángulos. Durante la era de Piscis y en otros tiempos, han estado unidas y trabajando juntas para explicar lenguajes afines el fenómeno de la vida. Y en esta época de luz, en esta época de claridad, de mucha información, pero también pasamos que pasar a la formación o a la comprensión, luego a la realización, pues es importante, fue el primer mensaje que dio el doctor de la Ferrier,
de hacer puentes, de unir ciencia y religión para expresar. El maestre hace tesis y luego en la antítesis mete factores que son captados por los sentidos y otros que son captados por la mente. Casi siempre en la antítesis él mete de los dos, antes de formar la síntesis. El maestro insiste que la señal expresada por las dos ondas paralelas, una abajo y una arriba, no se mezclan, pero van juntas, cada una cumpliendo su trabajo. Y tiene que ver con eso de las ciencias de la tierra, las materialistas, la ciencia, lo objetivo, y lo intangible, lo subjetivo, que también es importante. Son percepciones, son lenguajes, son posibilidades de descubrir la vida en sus infinitas expresiones, pero se usan diferentes lenguajes. Hay algunos autores, como por ejemplo en el libro del Tao de la Física, donde un científico se puso a dialogar con místicos tibetanos y encontraron que era diferencia de lenguaje, pero que estaban hablando del mismo fenómeno. Que entre más, y luego el hermano mayor nos decía, porque él también se metía en asuntos de ciencia, que entre más un científico vaya a lo profundo de la materia, va a encontrar a Dios, se va a volver un religioso. Y entre más el religioso vaya a lo profundo de la inteligencia que rige todo, se va a volver científico. Es como que es un paso de extremos que tienen que unirse para explicar el mismo fenómeno. No es el diferente fenómeno, simplemente es el lenguaje que se usa para describirlo o el formato que se usa para describirlo. Y esto pues es toda una oportunidad ante la cantidad de información y de posibilidades de estudio de las religiones, de las ciencias y el acercamiento que tienen con las cosas en la profunda realidad y lo que está revelando la vida. Por eso fue la primera orientación que dio el doctor de la Ferría para construir una era de sabiduría. Él dice unir un poco de ciencia en la religión y un poco de religión en la ciencia. Complementarlo, integrarlo. Es el mismo fenómeno. Falta que nos pongamos más o menos en los lenguajes. Tú le llamas así, yo le llamo así. Perfecto, está bien, pero estamos hablando de lo mismo. Bueno, que pasen muy bonito día. Hoy es día, ¿qué? Miércoles. Miércoles. Así le dicen, pero va a ser un día especial y diferente. Pax. Pax, maestro, Gracias, gracias. maestro. Saludos a todos. Gracias, maestro Pax. Pax. Saludos.